Hola, niños y niñas. En el taller de hoy vamos a hacer unos farolillos como estos. Para ello emplearemos bolsas de papel. Sí, hoy me apetecía emplear bolsas de papel para hacer algún taller. Y con una bolsa de papel se pueden hacer muchas cosas. Y he pensado que estos farolillos podían ser algo que os gustase mucho. Mirad. ¿Habéis visto? Bueno, ahora vamos a ver cómo se hacen estos farolillos, que ya veis que quedan muy bonitos. Bueno, ahora nosotros aquí vamos a intentar hacer farolillos como los que acabamos de ver. Para ello necesitamos muy poquito material. Una bolsa de papel, como esta, yo aquí tengo estas de aquí, que son como papel así marrones, papel reciclado. Un folio de color, unas tijeras, taladros de diferentes formas si tenéis, si no ya sabéis que lo podéis hacer vosotros con las tijeras, pegamento de barra y velitas LED, ¿veis? Para meter dentro. También podéis emplear las velitas clásicas de toda la vida que se encienden. Lo que pasa que a mí me gustan mucho más estas porque son más seguras. No hay peligro de que se queme el papel. Y sobre todo, pues si lo vais a hacer en casa, pues mira, a mí me gusta más. Estas las podéis encontrar fácilmente. Mira, también les puedes hacer con bolsas recicladas de tiendas. Mira, ¿ves? Esta es una bolsa de bombones que la hemos reciclado y hemos hecho este farolillo. Y esta también una bolsa de una tienda que también la hemos reciclado y hemos hecho este otro farolillo. Bueno, voy a emplear una de estas bolsitas pequeñitas para hacer un mini farolillo. Lo primero que hacemos es abrirla bien. Bueno, yo un folio de color lila para hacer bolsitas así. ¿Ves? Lo primero que vamos a hacer es lo doblamos así un poquito por la mitad más o menos así. Yo voy a hacerle un corazón, como esta bolsa aquí que tiene un corazón, pues mira, se lo voy a recortar. Y para ello, pues hay que hacerlo, mira, así, con cuidadito. Mira, ya hemos recortado el corazón y aquí tengo pues eso, el huequecito del corazón. Mirad, ¿veis? El corazón aquí. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, para que me quede un poquito más bajo, voy a recortar por aquí la bolsa. Así. Lo voy a hacer con las tijeras y voy a hacer lo que quede un poquito ondulado así, un poquito de juego. Mirad, ¿veis? Haciendo como si fueran montañitas. Uy, despacito. No me quiero equivocar, que si me equivoco luego ya he estropeado la bolsa. Y ya está. ¿Veis ahora? Ya le he hecho la forma así, con estas pequeñas ondulaciones aquí arriba. Bueno, ahora que tenemos troquelado verde con forma de estrella más grande, de copo de nieve, vosotros podéis tener en casa pues seguramente alguna y la vais a emplear. Entonces yo lo voy a hacer, pues le voy a hacer, pues mira, a ver, una estrellita por aquí. Otra estrellita por aquí. Ya veis, he hecho así, dos estrellitas. Luego por aquí voy a hacerle una estrellita más, así.
Otra por aquí. Mira, ya he hecho unas cuantas estrellitas, ¿veis? Por los lados también. Y haciendo así agujeritos. Aquí otro. Ahora voy haciendo estrellitas un poquito por todo, ¿veis? Porque luego cuando pongamos la velita dentro, pues serán zonas por las que estará iluminada. Voy a hacer otra. ¿Veis? Y en la parte de atrás, pues voy a hacer lo mismo que he hecho delante. Voy a hacer otro corazón. ¿Veis? Pero ya sabéis que vosotros podéis cortar la forma que os apetezca, una estrella, una luna, yo he hecho un corazón. Si queréis lo podéis dibujar antes y luego recortarlo. Bueno, yo como he hecho una figura muy sencillita, lo corto directamente. Y aquí voy a hacer, pues eso, más estrellitas. Bueno, ahora ya he hecho bastantes agujeritos. Lo siguiente que voy a hacer es con estos corazones, pues voy a recortar aquí en este folio azul, este lila que tengo aquí, pues dos corazones que sean un poquito más grandes que estos dos para poder pegarlos dentro, ¿no? Así, mira, pues empilo este aquí de plantilla, y lo que hago es que sea un pelín más grande, porque si lo corto del mismo tamaño, ¿qué pasará? Pues que se me saldrá, que no lo podré pegar. Sí, un pelín más grande que el que hemos recortado. Mira, ¿ves? Es un poquito más grande. Lo podéis marcar un poquito más grande y luego pues lo pegaré aquí dentro. Vale. Le pongo un poquito con la barra de pegamento, un poquito de pegamento por los bordes. Así. Ajá. Y está este lado. Y ya está. Ahora, ¿veis? Este lado ya está. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Cogemos el otro corazón, que era un poquito más grande. Y lo mismo. Recorto un corazón que sea un poquito más grande que este para poder pegarlo. Lo podéis hacer con muchos colores, incluso con un folio en blanco y hacer dibujitos, colorearlo vosotros.
hacer por diferentes formas también, ¿eh? ¿Veis? Ahora este lo pegaré aquí también. Mirad. Así. Un poquito de pegamento por los bordes. Y listo. ¿Veis? Ahora lo único que nos queda es meter la velita dentro del farolillo. Bueno, ahora como que hay mucha luz, pues no se ve el efecto de farolillo, pero cuando sea de noche y pongamos la velita dentro del farolillo, pues veremos lo bien que ha quedado. Bueno, nada, espero que os haya gustado y que os animéis a hacer farolillos.